¿Qué tal a todas las personas que están viendo este video? Mi nombre es Melvin David Vázquez Rafael. Soy estudiante de la Universidad Vinci de Guatemala de la carrera técnico en fisioterapia del tercer semestre. En este video yo les voy a hablar de los tipos de movimientos que se le pueden realizar a un paciente en la camilla o ya sea en parado o sentado. Los movimientos que yo voy a hablar son movimientos excéntricos y concéntricos. Voy a hablar también de los movimientos isotónicos, isométricos, isocinéticos y voy a estar explicando y dando ejemplos de lo que es una cadena abierta y cadena cerrada. Como primer tema voy a hablar de lo que es un movimiento isotónico. Cuando hablamos de movimiento isotónico estamos hablando de al momento de que el movimiento en sí hay movilidad articular. Cuando hay movilidad articular, ya sea en la articulación de la rodilla, se habla de flexión tanto como de extensión de la articulación. En este movimiento los músculos obviamente deben vencer el peso que el fisioterapeuta ponga en el paciente y debe vencer la gravedad. Para esto obviamente tenemos que dar a conocer o a evaluar al paciente, ya que para hacer este tipo de movilidad con peso se necesita que el paciente tenga por lo menos un grado de fuerza de nivel 3, que es donde ya el paciente puede vencer la gravedad y ya puede hacer un movimiento isotónico más viable o mejor. Según está entendido, los movimientos, cada movimiento tiene un cierto tiempo para que sea más funcionable y que vaya a mejorar la movilidad de la articulación que uno está trabajando o de los músculos que uno trabaje. En sí, el tiempo de cada movimiento sería de 15 a 20 segundos durante 3 repeticiones. Esto cabe a que el movimiento debe causar un esfuerzo máximo en el músculo, pero tampoco tiene que cansar el músculo. Cuando se habla de movimiento isotónico, lo que se trabaja es, ya sea cuádriceps, va a forzar al cuádriceps a contraerse lo más que se pueda contra la gravedad y con peso, y va a haber fuerza tanto en la contracción como en la elongación del músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el músculo se va a contraer va a hacer esfuerzo, y cuando se va a extender también debe haber un cierto grado de esfuerzo, pero mínimo. Aquí se puede trabajar tanto agonistas como antagonistas, ya sea cuádriceps en la flexión de rodilla y isquiotibiales o en la parte de antagonista. En movimientos isotónicos voy a trabajar dos ejemplos con el paciente. Para este movimiento es la flexión de cadera y de rodilla, para trabajar isquiotibiales como antagonista en el momento de la flexión, y agonista cuádriceps, y el momento de la extensión antagonista cuádriceps y agonista isquiotibiales. Para trabajar este movimiento, el paciente tiene que estar en decúbito supino y explicarle el movimiento que va a hacer para él hacer la fuerza necesaria, ya que este movimiento isotónico siempre tiene que ser un activo resistido. Muy bien, entonces le voy a explicar al paciente que él va a tener que flexionar su rodilla y llevarlo hasta donde pueda y hacer la resistencia y hacer fuerza cuando le digo que la extienda. ¿Listo? Bueno, flexione su rodilla, flexiónala, flexiónala con fuerza, flexiónala, flexiónala. Vamos, vamos, vamos. Extienda, extienda. Vamos. Muy bien, otra vez. Flexione, flexione. Vamos con fuerza, con fuerza, con fuerza. Extienda, con fuerza. Corte. Por ejemplo, voy a tratar la flexión y la extensión plantar. En estos voy a mencionar solo dos músculos que son muy principales, que son los más grandes y son los principales en este movimiento. En la extensión dorsal, como agonista, va a trabajar gastrocnemios y antagonista tibiales, y en la flexión plantar va a trabajar como agonista tibial anterior y antagonista gastrocnemios. Muy bien, entonces le voy a decir al paciente que yo le voy a aplicar una resistencia y él va a flexionar y extender su pie. Vamos a empezar en el punto neutro, que es
aquí, y le voy a decir flexione su pie, flexione, muy bien, extienda, flexione, ahí está. Voy a hablar de la movilidad isométrica. Esta es un movimiento en la que no va a requerir movimiento articular, sino que va a ser más como que un tipo de resistencia que va a haber entre ya sea terapeuta y paciente, donde yo le voy a aplicar una fuerza para una resistencia para la fuerza que él ponga. Entonces estas lo que van a hacer es que van a chocar entre sí y no va a haber movimiento articular y el músculo en sí va a estar contraído y no se va ni a elongar ni se va a contraer al máximo, sino que va a estar en una contracción neutra. De los movimientos isométricos voy a tratar de hacer una elevación muy poca de la cadera para tratar la extensión dorsal del pie. En esto yo le voy a explicar al paciente que yo voy a poner la resistencia que va a combatir la fuerza que él me ponga para que los músculos estén en una contracción, pero nivelada tanto agonista como antagonista. Entonces yo le voy a decir al paciente que me voy a subir a la camilla, que suba su pie, que me ponga sobre mi pecho y le voy a decir que trate de empujarme. ¿Listo? 1, 2, 3, empuje, suelte. Este movimiento por lo general trata los músculos de toda la pierna, sobre todo los más importantes como gastrocnemio, tibial anterior, cuádriceps isquiotibiales. Por lo general este tipo de movimiento no puede tardar más de 10 segundos en un rango de 3 repeticiones cada uno. Hablar de los movimientos isocinéticos, estos movimientos son en una combinación de los movimientos isotónicos, donde hay movimiento articular y donde se impone una fuerza o resistencia en el paciente. Estos son más bien conocidos en atletas o en el ámbito del deporte, ya que quiere que el paciente sea muy funcional, ya sea hablando de su musculatura o neurológicamente. Entonces, estas movilizaciones lo que va a hacer es que va a adquirir una fuerza en el paciente, donde va a mejorar la masa muscular, y esto es más cuando ya sea como un ejemplo que voy a dar dentro de poco, que es una flexión y extensión de rodilla, que es cuando se le otorga peso a la articulación para que los movimientos se contraigan y se elonguen siempre con una debida fuerza. Para el movimiento isocinético, como ya había explicado, que era una combinación de movimiento articular con fuerza y la fuerza de la gravedad. En este ejemplo, el paciente va a estar sentado en una silla y va a trabajar flexión de codo y con pesas. Esto va a trabajar como agonista bíceps y antagonista tríceps. Entonces yo le voy a decir al paciente que haga fuerza y que flexione su codo y que lo extienda. En este movimiento siempre va a estar contraído tanto agonista como antagonista en la flexión o extensión del codo. ¿Listo? Flexione su codo. Arriba. Extiéndalo. Otra vez. Y listo. Voy a hablar de cadena cinética abierta. Esto ya es entrando más a lo biomecánicamente del movimiento. Una cadena cinética abierta es cuando se separan los grupos de los músculos. Eso quiere decir que si voy a trabajar una flexión de rodilla para hacer fortalecimiento de isquiotibiales y cuádriceps, esto siempre tiene que llevar peso, y esta se basa en que el punto distal del cuerpo en el movimiento que estemos trabajando tiene que estar libre. En este caso es mi pie el punto distal libre, y mi punto proximal es mi cuerpo, que en este caso está fijo para hacer el movimiento. Un ejemplo de la cadena cinética abierta, como ya había explicado anteriormente, había hecho este ejercicio, es la flexión y la extensión de rodilla para trabajar cuádriceps. Como ya había dicho antes, el punto distal del cuerpo va a estar libre y el proximal va a estar fijo. En este caso el distal va a ser el pie y el proximal va a ser el cuerpo. Entonces yo le voy a decir al paciente que levante su pierna haciendo la extensión de rodilla
y que la flexione. Sí, flexión. Ahí está. Listo. Es cadena cinética cerrada, que obviamente es lo contrario a la abierta. Esto se basa más en que básicamente el punto distal, que en este caso siempre van a ser los pies, si estamos trabajando en una sentadilla, va a estar fijo y el cuerpo, que es el que se va a desplazar o se va a movilizar, va a estar libre. Como es en un ejemplo muy común, las sentadillas. Voy a dar un ejemplo de lo que es una cadena cinética cerrada, que es lo contrario a la abierta, obviamente. Entonces, habla de que, como ya lo había explicado, el punto distal del paciente, en este caso que son los pies, va a estar fijo y el proximal, que en este caso va a ser el cuerpo, va a estar libre. Un ejemplo de este movimiento es una sentadilla. Entonces yo le voy a decir al paciente que inmovilice sus pies y que haga sentadilla. ¿Listo? Vamos, una sentadilla. ¿Cómo? ¿Cómo quieres? Una sentadilla, ¿listo? Uno y arriba. Y eso sería una cadena cinética cerrada. Listo. Es un movimiento concéntrico. Este basa en el acortamiento del músculo siempre con una palanca que va a ser el punto neutro, en este caso en una flexión de codo para trabajar bíceps, va a ser mi codo. Y va a haber siempre peso en el punto distal del cuerpo del tipo de movimiento que vamos a hacer. En este caso mi punto distal es la mano y mi proximal es mi hombro. Entonces siempre va a haber un peso en el punto distal y en este movimiento se va a contraer el músculo y solo contraer, no se va a elongar y siempre va a haber una resistencia aparte de la gravedad. Les voy a dar un ejemplo de un movimiento concéntrico. Como ya había explicado, es cuando el músculo hace un esfuerzo y se contrae. Entonces yo le voy a decir a mi paciente que flexione el codo para hacer la contracción, en este caso del bíceps. Vamos, flexione. Ahí se queda. Esto sería un movimiento concéntrico. Ejemplo con el mismo movimiento de un movimiento excéntrico, que es lo contrario al concéntrico. En este caso se va a elongar el músculo siempre con la misma resistencia de la pesa y la misma fuerza que el paciente va a dar a los músculos, ya sea agonistas o antagonistas, siempre y cuando se hable de qué tipo de movimiento vaya a hacer. Vamos, extienda su codo, vamos, extiéndalo, extiéndalo. Ahí está. Eso es el ejemplo de la movilización o de movimiento excéntrico.